Hola, hello, konnichiwa. Soy Keito Homa. Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a caminar, vamos a conocer. Turun, tun, tun, tun. Bani, bani, nin, 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 bani, bani. Vamos a conocer. Eso es Gobernación Bani. Imagínate. Y aquí mira. Parque. Qué lindo. Tranquilito, jugando con niños, me imagino. Todo bien. Mira, vamos a conocer poco a poco. Gobernación, dice. Vámonos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? La pámpara. Mira, pelotera hasta tambora. Buen día, ¿cómo está? Mira, ya te ven algo. Bueno. Buenas, permiso. Buenas, ¿cómo está, señor? ¿Cómo está? ¿Eso es de Cuba? ¿Qué es eso? ¿Qué es estatua? Máximo Gómez, Libertador. Ah, Máximo Gómez. Sí. Yo sé calle, nombre de calle, pero ese es Máximo Gómez. Aquí es museo, algo. No, esta es la casita. Ah, casita de él. Hicieron una réplica. Ah, réplica. Él no de aquí, Bani. Sí, Él es de aquí, Bani. 185 años. Ah, sí. No está abierto. ¿A qué hora? No abren a la tarde. A la tarde. Ah, no importa. Pero entonces, esa es su casa. O sea, él nació acá. Sí. Ah, ¿verdad? La. Señor Máximo Gómez nació acá en Bani. Yo no sabía. Gracias. Ay. Mira. Máximo Gómez y Valles. Aquí nació. Oh. Aprende algo nuevo. Vamos a conocer. Siempre caminando aprende algo nuevo. Pero qué bueno. Máximo Gómez nació aquí. Vamos a seguir. Qué bonito, mira, toda cosa. Buen día, ¿cómo está? Ah, mira, llegó algo parque aquí. Qué bonito. Ah, mira, allá acabo de aprender. Me imagino esa casa parece Máximo Gómez. Vamos a conocer aquí. Qué bonito. Obviamente es grande iglesia y conociendo. Ya. Ok, parque grande, parque central, me imagino. Qué bonito. Hay que diciendo algo. Sí, iglesia. ¿Qué dice? Estás en Catedral de Nuestra Señora de Regla. De Señor Regla. Ah, mira, me está diciendo. Increíble. Y aquí, Marcosa Gabriel. Bueno. Qué bonito. Buen día. Buenos días, señores. ¿Cómo estás? Bonito, ¿ah? Aquí Parque Central de Bani. Gracias. Estoy conociendo Bani, entonces gracias. Mira. Mira. Buen día, ¿cómo está? Veo bonito, ¿ah? Wow, tranquilito. Mira, ahí. Mira. Máximo Gómez. ¿Así? Ese edificio. Vamos a conocer, hay que conocer. Mira. Plaza de la Cultura. Cultura. Hay que conocer cultura. Aborígenes cubanos. Qué bonito eso. Vamos a conocer.
adentro. No, este lado, vamos a entrar de este lado. Oh, era grande. Oh. Buenas, ¿cómo está? Permiso. Oh. Héctor Inchattamini. Oh, qué grande. Permiso. Ah, aumentación. Bueno. Pena. Permiso, estoy conociendo Bani, entonces disculpa. Ah, qué grande. Ah, un momento, esa es historia, ¿verdad? ¿Cómo está, jefe? Disculpa. Esa es historia, ¿verdad? Si puede educarme, esa es historia de como independencia. Guerra e independencia. Ese fue el enfrentamiento. Atento. Ajá. Ese fue el enfrentamiento que tuvieron la tropa dominicana con la tropa haitiana. Ah, ok. En el 1800, del 1822 al 1844. Donde se enfrentaron a una tropa haitiana, Pedro Santana, el general Pedro Santana, el general Ramón Santana, Juan Bautista Cambiaso, Juan Alejandro Acota, Juan Magiolo, y también ahí tuvo la participación que fue el líder, el Cristo de la Libertad, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, que fueron los héroes históricos de nuestra independencia nacional. Ustedes saben, usted es maestro de historia. Un poquito. Ay, mira, maestro de historia. Coincidencia, conocí maestro. Gracias. ¿Ese es Bani o ese es... No, es Bani. Ese es... Esto es Baní, esta es la provincia. O bien es Bani. Pero ese foto, ese no. Este enfrentamiento que usted ve ahí fue a donde se significó la batalla de la carrera. A carrera por allá. La carrera allá de Asua. Ah, en Asua. Celebró ahora el 19. Ah, ya. 19. Yo vi en Parque Asua allá. 19, la batalla de la carrera en Asua. Allá está frontera Y esto. ahora el 30 se congrega, se celebra lo que es la batalla del 30 de marzo en Sí. Santiago. Ah, Santiago. Palincado, allá donde tuvieron el enfrentamiento la tropa haitiana con una tropa cooperada en el norte, para allá. Ok. Entonces, que la primera provincia que fue liberada fue el Ceiba, Sí. con los hermanos Santana, Ramón y Pedro Santana. Allí. Luego de allá se trasladaron al sur y le dimos una carrera a esos haitianos por ahí para abajo, miren. Ah, sí, mira, maestro sabe historia. Bueno, muy importante para conocer historia. Gracias usted. Disculpe, gracias. Gracias. Hay que compartir eso. Gracias, disculpe, gracias. Obviamente, ayuntamiento de Bani. Vamos a entrar, vamos a conocer un poquitico de historia. Permiso. Bueno, ¿cómo estás? Permiso. Ah, esa es historia todo. Ah, disculpa, perdón. Gracias, vacúnate, ¿verdad? Ya habíamos tenido 3 veces. Disculpa, yo quiero conocer Bani. Acabo de llegar a Bani y ¿cuál es el mejor lugar para conocer Bani aquí? Yo sé, yo quería la finca de Bani Dejo, pero yo no sé dónde está. La mina de sal. Yo escucho a Dunas, pero ciudad adentro aquí. A mí me gusta como energía de vida de Bani. O sea, quiero conocer como ciudad. Algo... Bueno, está el parquecito Máximo Gómez que libertó Cuba, Máximo Gómez allá en ese. Museo, ¿verdad? Acabo de caminar, sí. Está el museo aquí. En la segunda. ¿Puedo ver? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Pero yo no sabía, Máximo Gómez nació en esta provincia, Bani. Este grande, yo no sabía, solamente yo sabía calle, nombre de calle, Máximo Gómez. Grande. Hay un pito del segundo piso. ¿Sí? Sí, Ah, espérame, gracias. digamos. Gracias. Oh, sí, puede. Ahora. Gracias. Soy usted ahí. Mira, puedo venir. Mira, gracias. ¿Puedo grabar, señora? Mira. Guía. Gracias. Ahora, ¿cómo está? Gente de Bani, ¿cómo está? Bani Lejas. Dulce, como Bani de mango, dulce, eso. Ah, permiso, ¿puedo ver? Sí, claro. Permiso, wow. Permiso. Permiso de Cuba. Mira. Permiso, ¿puedo como aprender historia? Permiso, ¿puedo grabar también? Está bien. Yo no sabía, coincidencia, yo estaba caminando. Máximo Gómez nació en ciudad. Pero ahora yo pregunto, Sí, ¿de señora. dónde tú eres Yo soy de chino? Japón.
Sí, de japonés, de A mí me habían hablado muy bien de la gente de Japón. Oh, no, 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 todo el mundo está bueno así. No, Mucha educación, mucha educación. Ese es como si disciplina de educación allá es muy alta, sí. Y habló bellezas de No, de gracias, ese pueblo. gracias, agradezco. Eso es todo como inmigrante, en todo japonés que anterior yo estaba viviendo, está haciendo todo buena cosa por eso. Pero ¿sabes? Cristóbal Colón quería ir a Japón y accidentalmente llegó a esta isla. Sí, Él porque estaba pensando Colón atrás en lo que Japón. andaba era Increíble. buscando un camino Sí, para llegar Japón. al oriente. Exactamente. Y Y le decían que la tierra cuadrada. entonces se Le encontró. decían que la Eso tierra es. cuadrada. Eso es. Increíble, amigo, te como ¿Y qué abren tú la- haces aquí en este país? Ahora mismo yo estoy conociendo. Yo quiero conocer historia, yo quiero conocer como... Tú vives en Japón y estás conociendo. Sí, bueno, yo nací en Japón y yo estaba afuera de mi país como mucho tiempo. ¿Y dónde Sí. estaba? Profesora, mucho tiempo de profesora. Explícame, entonces, aquí todo edificio, o sea, ese salón es todo historia de Bani. Toda historia. Este es un Todo. museo histórico. En primer lugar, Oh. tenemos testimonio de la presencia de los primeros habitantes de nuestra isla. Me imagínate, como o sea, anterior de como conquistaron, o sea, encontraron, Oh, claro. distribuyeron aquí, ¿verdad? Cuando todavía vivían en una etapa muy atrasada, Imagínate, donde sus imagínate. instrumentos eran de piedra, Imagínate. Sí. con eso cortaban, mira cómo Donde era sea del mundo, sí, así, ¿verdad? Y que se los usaban. cazaron todas las cosas, sí, Mira cortaron, aquí sí. esto majaban Ajá, frutos, ajá. semillas, guayaban yuca para hacer casabe. Imagínate, ¿Conoces el imagínate. casabe? Sí, casabe, sí, con yuca, ¿verdad? Sí. Ya tú sabes. En estas ollas de barro cocían sus alimentos. Mira. Eso es. Antes de descubrir de Cristóbal Colón, segurísimo aquí tenía alguna cultura, ¿verdad? Y Sí, segurísimo. claro. ¿Dónde Había sea? una cultura. Claro. Taína. Había una cultura, pero no era una cultura de guerra. Claro. Los que vivían aquí vivían en paz. No, exactamente, Vivían en exactamente. armonía. Se ayudaban unos a los otros. Y ellos fueron los invasores, Sí. los que rompieron la armonía de esta isla, que se vivía en paz. No, eso es verdad, eso es difícil, pero Los es de la primeros historia. que llegaron, De verdad, esa es la historia. Todo está pasando. Sí, tienes Entonces, razón. aquí tenemos Todo. testimonio escrito de cómo nos están robando nuestras reliquias históricas. Los indígenas, los primeros habitantes, trabajaban la madera, no conocían, no trabajaban el hierro. Ay. El oro sí lo La piedra. trabajaban, Había aquí, ajá. pero el oro lo trabajaban manual, porque Claro, el oro claro. puro es manuable. Sí. No, Y no, cuando todo. los invasores se dieron cuenta, el oro que había aquí, la riqueza, Sí. pues Verdad. ya tú sabes. No, a de verdad, conquistar- verdad, A eso es. conquistarlo. Las piedras. Se Imagínate. llevan sus piedras, mira acá. Aquí tenemos fragmentos de ollas. Son ollas que se rompieron, que se encontraron Sí, ya sí. en los Abajo de montes. tierra, sí, abajo, Sí, ajá, en los sí. montes. Te puedes fijar que a todos sí. ellos le dibujaban una carita. Oh. Su cara, mira. Oh, mira, Eso sí. es una eso. cara. Ajá, sí. Todo le Sí, dibujaban mira cara. aquí, las caritas Sí. estaban en las ollas, en las partes ¿Verdad? donde Es como se agarra. decoración, ¿verdad? Y para Algo. agarrar. Y ellos mismos como que se decoraban ellos. Ah, sí. Esas caritas venían siendo un adorno, pero también era el sitio por donde ellos agarraban. Agarrada. Entonces, el ¿cómo agua. así? Ajá, ok. Este está en la mano, como Para chiquitito. manejar. Todos tienen sus caras pintadas. Un poquitico de detalle, ajá. Esto es como poquito de arte de ellos. Mira, en la antigua, ¿verdad? Sí. Mira. Estos habitantes de la isla, Sí, señora. de la isla de Santo Domingo, de Cuba, de Jamaica, de Puerto Rico, Ah, mira, había así. venían del norte de América del Sur. Ujú. Venían del norte de América del Sí, de Sur. verdad, Venezuela también. De sí, sí, Venezuela también. y de Colombia. Sí, Mira, yo y aquí escuchaba eso. ellos daban varios dioses. Y Esos todas estas dioses, ¿ah? figuritas representan sus esos dioses. dioses, mira.
Eso Dios es del Dios. sol, de la lluvia, de la luna, Claro, del claro. tiempo. Porque Tú- ese tiempo, disculpa cortando, esa naturaleza es como demasiado fuerte. Entonces siempre hay que creer en eso, ¿verdad? Agua necesita, es lo que dice Dios por de eso. lluvia, sol de, como Dios de sol, en toda cosa, esa es todo. Tenían más respeto por la naturaleza. sí. Conocían el movimiento de los astros, Señora, bueno. conocían el Estamos- tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar. No, ¿verdad? Mira, Es como nosotros que no estamos somos- parte de naturaleza, Estamos pero estamos más cerca olvidando. de la naturaleza que nosotros. Entonces, Mira, época nosotros mira. sufriendo, pensando, pero no, Antes de nosotros que para parte. allá. Dígame, señora. Mira las ollitas también. Sí, ella está diciendo Una eso. potiza. Ajá. Eso aquí, mira, eso aquí es una potiza. ¿Tú le ves el oído? Ajá, sí. Ellos usaban una hierba y la echaban ahí y la inhalaban, pero para su rito religioso. Sí. Verdad. Inhalaban esa hierba. Ellos creían que cuando se drogaba se podían comunicar mejor con su Dios. Con su Dios. Con uno de sus dioses, porque tenían varios. ¿Verdad? Unos de Dios, ¿verdad? Yo creo que solamente uno. Yo lo entiendo. Sí, Dios de El Dios yuca. De la yuca. De la yuca. Este es el frente, Yuca. mira, este es el frente. Es un vibre, tú no has comido yuca. Sí, comió yuca, sí. Yuca, plátano. Obviamente ese era principal. Entonces aquí, antes de todo lo que yuca, Para ellos- plátano, estaba en principal. No, plátano no había llegado. No llegado. Yuca es como aquí de nativo, Ellos- entonces. ellos fueron La menos. yuca, el maíz, Maíz, obviamente. ajá. lechosa y Lechosa, muchos fruta. productos más. Hay que aprender esa historia, es muy importante. Aprende nuevo. Siempre yo escucho cacique, porque ron es cacique es jefe de tribu. Jefe de cada cacique. Cacique. La isla dividida en Sí. 5 cacicazgos. Y el cacique era el que gobernaba. Mariel, Maguana, Aragua. Ajá. Sí. ¿Verdad? 5 cuáles? Güey, y güey, Mariel, María, Maguana, Maguana, Aragua, Maguana y y Aragua. Aragua. Sí. Y cada uno, Aprendiendo algo. cada gobernante era un cacique. Un cacique siempre. ¿ah? Y el territorio le llamaba cacicazgo. Cacicán, Cacicazgo. cacicargo, Casi casco. casco. Oye, el primer reverde de América, Cacicazgo. el primer reverde de América que se Oye. rebeló contra los abusos de los españoles, de los invasores, fue Enriquillo. Al sur. Enriquillo, Que se un cacique. sublevó. Me fui Que Enriquillo. le mataron su familia. Él estaba muy pequeño y los españoles lo criaron. Y él se crió sabiendo que habían matado a su Sí, tía, a su sí. papá, a su familia. Y después de grande, Aquí todito. Historia. Ajá. Antigua. Hasta todito. Todito. Me explicaron todito hacia la historia de Antigua hasta la descendencia de española llegaron y aquí en Bani tiene 5 presidentes saliendo y mira en todito. Aquí también. Wow, rápidamente yo estoy haciendo, pero ¿verdad, señora? Máximo Gómez, entonces, ahora mismo tópico es ¿por qué Máximo Gómez se fue a Cuba a la libertad? ¿Verdad? Eso es, porque allá Él le interesaba. le interesaba Que no se peleara. hasta la Fidel Castro llegó aquí, mira. Mira, hasta Fidel Castro vino. que- Y bandera de Cuba. Yo no sabía porque a veces yo vi bandera de Cuba conectando esta historia. Porque ajá, aquí Máximo Gómezito. Ay, señores, Máximo Gómez. ¿Y por qué se fue eso? Su legado de él. No hemos peleado solo para Cuba, sino para la civilización, para el mundo entero. Eso es su mentalidad. Porque la gente dice, ¿cómo que Máximo Gómez que se va hacia Cuba? Es que defendía todo. Defendía todo. Deja como derecho para vivir normal, o sea, gente. Esos son ejemplos para que la gente viva.
Gracias. Las primeras Aprendiendo escritoras, muchas cosas. las primeras escritoras Oh. dominicanas, Oh. Vanilejas, Vanilejas. escribían a Trujillo. Por eso mango vanilejo. Vanilejo. Ella dijo, se fue, era empleada de aquí con Trujillo y se fue porque estaba amenazada. Sí. Y ella dijo, yo también acuso, tiene un libro que dice, yo también acuso. No, arte. Esta era pintora, esta muchacha de aquí, Ella. pintora, ella, todo eso lo Ay, sí, reconstruyó, lo reconstruyó todo. Mira, los 5 presidentes que fueron, Vanilejo, los 5 presidentes. Esos son 5. Sí. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 5 presidentes Vanilejo que conocí. Ay. Y los demás destacados en la niñez y en cosas importantes también. Muy destacados. Ay. Entonces, Museo César González Celado. Ese es el museo. Cuando viene la fundación de Bani, ¿verdad? Donde está la catedral, esa, la ermita era la villa. Yo vi ese muro. Sí, yo vi. ¿Eso es qué? Una ermita de Santo, que ahora es iglesia y catedral. Ya conocido. Mira, profesora, aquí museo. Aprende muchísimas cosas. Yo recomiendo también, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes. Y tú también. Gracias. Tú en la foto, tú. Sí, yo estoy aquí. Tranquilo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Agradezco por tiempo. Aprende muchísimas cosas, de verdad, este museo. O sea, todo conecta, todo. Porque bandera de Cuba, allá en Santo Domingo. Y también yo pregunté a ellos que anterior de independencia, siempre escuchaba independencia contra Haití Dominicana. Pero yo aprendí, anterior yo quería saber, española estaba aquí conquistaron, francés estaba Haití. ¿Eso por qué? Yo no sabía, española y conquistadores sacaron muchas riquezas, se fue y abandonaron esta isla. Yo no sabía. Y había allá Isla Tortuga, francés está metiendo. Y después llegando aquí y hicieron como trajeron muchas como esclavos de gente, hicieron sus cosas. Y después independencia de allá y dejaron francés y Haití organizado primero organizado del país hicieron en Latinoamérica es Haití y después llegando aquí entonces era guerra y independencia. Eso es cosas historias, cada persona tiene, cada país tiene historia, hay que aprender eso porque tenemos que saber esa diferencia y respetar cómo es difícil que admitir que pasa, pero estamos viviendo el futuro, estamos viviendo el presente, hay que aprender del pasado y para avanzar nuestra vida pacíficamente. Me gustó. Bani, increíble, yo no pensaba para conocer tanta historia hoy, pero vamos a seguir. Amable, gracias. Ay, súper amable, me informé mucho. Oh, aquí miro. Oh, eso. Oh. Aprendí muchas cosas, gracias. Y aquí bombero de Bani, imagínate. Y arriba subimos. Aquí dice que turista. El regreso se pero bueno, mucha gente me dijo que Bani es ciudad, me gusta ciudad así, pero mucha gente me recomendó los tablas y también otro lado es como baila muy como tradicional. Entonces no quiero dejar en Ciudad Bani, pero hay que conocer esto. Voy a ir al museo máximo como si parece si abierto, ¿no? Y después poquito conocer otro lado. Bueno, ¿cómo estás, jefe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Allá abierto, gracias señor. Gracias. Yo me fui por allá en el... Mira, curva partida Máximo Gómez. Vamos a hacer esto. Ajá. Aquí nació Máximo Gómez, dice. Mira. Vamos a conocer un poquitico adentro. Aquí, Fundación Máximo Gómez sede.
permiso. Historia. Sí. Bueno, nuevamente hay que aprender historia porque estamos viviendo encima. Ellos hicieron algo, por eso nosotros estamos viviendo esta época. Gracias, muy amable siempre, agradezco Dominicana y también agradezco Máximo Gómez para hacer todas las cosas. Vamos a conocer otro lado. Bueno, caminando Bani, pero me recomendaron varios lugares, entonces vamos a viajar un poquitico afuera de Bani, pero conocer región de Bani. Me recomiendo las tablas, vamos a las tablas. Mira, llegamos. Esa iglesia de piedra. Mira. Nunca sabemos eso, hasta la iglesia San Martín de Porres, santuario. Vamos a conocer. Permiso. Mira. Ese de piedra. Iglesia santuaria de piedra. Vamos a conocer. Así es. Vamos a conocer arriba. ¡Qué bonito! Increíble, ese como río estaba ahí, pero aquí todo con piedra. Mira, y cacta también. Mira. Mira, qué paisaje. Increíble, está buena. Gracias por recomendación. Increíble, está bonita. Llego. Ese paisaje. Mira, mar, Bani y todo. Qué lindo. Permiso. Sí. Permiso. Bonito. Hasta arriba, mira. Sí. Increíble. Ese paisaje. Qué hermoso. Gracias. Mira aquí. Atrás también todo la... Aquí puede ser hermosa. ¡Wow! ¡Qué bonito! Muy hermoso. Lindo. Buena. Gracias. Increíble. Gracias, señor. No, gracias a usted. Martín de Porres. Increíble, qué bonito. De verdad, muy bonito. Increíble. Ahora volviendo para Bani y conocer el centro cultural. De una pabellón del centro cultural. Vamos a conocer. Me recomiendo aquí Centro Cultural Regio, pero está cerrado hoy. Bueno, yo he escuchado muchas cosas aquí. Hay norte, es como tradicional de bailar en sonido, río, y obviamente allá, Bani, mango. Dime, ¿cómo está? ¿Todo bien? Disculpa. Bueno, está cerrado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cerrado, pero también allá, mira, mango, obviamente, Bani, mango, Bani lejos.
julio tiene feria de mango. Espero que yo pueda regresar acá y para conocer mango allá. Bañilejo, ¿verdad? ¿Cuál es menos fibrado? Menos fibrado, como normal. Ese todo. ¿Cuánto costó ese? La docena, 200. 200. Ah, bueno. Y ese es diferente mango. Ajá. Bañilejo y ese es diferente mango, pero usted produce aquí también Ese bañilejo. es puntica, no tiene fibra. Ok. ¿Y eso? Ese Heidi, ese de jugo. Ok. Ese es bañilejo. Ah, ese es bañilejo. Ah, edúcame, porque yo no sé nada de bañilejo. Ya. Bañilejo chiquitico, más así. Ajá. Ay. Hay que intentar. 200 pesos por tono, ¿verdad? Sí, está bien, sí, por favor, 200 pesos. Pero eso es de julio, ¿verdad? Feria de mango, En julio. Sí. Yo quiero conocer de Cuba. Ay, qué bueno, mira. Tantas diferentes tipos. Aprende muchas cosas. Y una pregunta de Cuba. Mango verde. Diferente. ¿Ese Ajá. cómo comer eso? Ese con... Sí, ese no tiene fibra también. Diferente. Ese como dulce también. Sí. ¿Quieres ese también? ¿Puede mezclar cada uno algo? Sí puede. Ya. Hay que intentar. Este como así, todo, sí, por favor. Sí. ¿Y cómo se llama de Cuba eso? Yamadí. Yamadí. Bañilejo. Y de Cuba otra vez, edúcame. ¿Ese es cómo se llama? Rosita. 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 Y Heidi. Heidi. Y Grano de oro. Ramo de oro. Grano de oro. Grano de oro. Ajá. Sí. De Cuba. Ese es puntica. Ah, sí. Gracias, maestro de mango ella. Gracias, muy amable. Increíble, gracias. Tanto. 200 y tanto. Bueno, muchas gracias, Bani. Espero que nos vemos otra vez. Yo voy a regresar, ojalá que sí. Feria de mango. Pero Bani, muchísimas historias. No solamente mango, tiene muchísimas historias. Me encanta. Conocemos Bani.